Bendecidos hermanas y hermanos, les deseo un bienestar para todos, por supuesto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les siga bendiciendo siempre, a cada uno, hermanos y hermanas. Gracias al Señor porque hemos podido hacer los programas en esta mañana, juntamente con el hermano Nicolás Blanco y su esposa, la hermana Estela. Gloria al nombre del Señor. La hermana Estela es la mamá del hermano Nicolás Blanco y su hijo Timoteo, por supuesto que nunca faltas. El Señor bendiga a nuestro hermano Timoteo. Gracias, Señor, hoy pudimos comunicarnos con el hermano Rogelio y bueno, y estuvimos orando por él, gracias al Señor. Nos comentó el hermano Rogelio que no podía comer nada, que estaba, que cada cosa que comía la devolvía. Y bueno, entonces la hermana Andrea, el hermano Nicolás, o el hermano Nicolás, la hermana Andrea y la hermana Estela oraron por él y dice que ahora come lo más bien, que antes no podía comer nada porque le daba náuseas. Pero ahora, gracias Señor, después de la oración de los hermanos, él pudo comer bien. Y eso nos alegra mucho porque vemos el poder de una vida que han recibido manifestándose por medio de milagros, prodigios y maravillas, hermano. Hay que seguir continuando en esa dirección, no, porque la oración del justo puede mucho. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas y hermanos, en esta noche, en esta tarde, y vamos a pedirle al Señor su guía. Todavía ahí veo un poco de claridad afuera. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte tu unción, Señor, aunque la unción ya la hemos recibido, Señor, sino tu respaldo, Señor, para conmigo, Señor, usa todo mi ser para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Que ninguna palabra, Señor, humana pueda salir de mí, sino que sea la útil para la edificación y para la consolación, la exhortación, Señor, para los hermanos. Padre, bendice a cada uno de los hermanas y hermanos que van a estar escuchando este programa. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermano, en el capítulo 5 de Juan, y seguramente que ya lo vamos a ir terminando, y vamos a leer sobre el mensaje que el Señor le dio. Después del murmullo vino el mensaje, porque Él les habla a ellos y le dice a ellos: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, ¿no? Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces fíjese como el Señor, Él juzgaba, ¿no?, conforme, ¿no?, a la voluntad de Dios, conforme a aquel que lo envió, porque Jesús fue enviado por el Padre al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel eran los hijos que él había escogido de entre todas las naciones de la tierra. Israel era el pueblo escogido. Alabado sea el Señor. Y ahí en Apocalipsis 6:12, si usted me quiere acompañar, la palabra del Señor dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda en sangre. Gloria al nombre del Señor. Creo que leí bien. 6:12. Y vamos a buscar dije Apocalipsis, era Primera de Corintios, perdón, hermano. Primera de Corintios, dije Apocalipsis, me equivoqué. Por eso no coincidía. Primera de Corintios 6:12. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen, ¿no?
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria al nombre del Señor. Y así dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, ¿no? Y entonces, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso su juicio era justo, porque él buscaba que se cumpliese la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se pudiera ver, se pudiera traspasar o se pudiera plasmar, ¿no?, en la vida de aquellos que decían creer en Dios. Entonces él juzgaba, y conforme al juicio que él tenía de los judíos, entonces vamos a ver si ellos verdaderamente hacían la voluntad de Dios o plasmaban la voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Y acá viene el mensaje. Porque una cosa es decir lo que uno es y otra cosa es poder demostrarlo, ¿no? Esa es otra cosa diferente. Ellos murmuraron en contra del Señor, y entonces Él les va a mostrar a ellos por medio del mensaje, ¿no?, cuál es su posición delante de Dios, si lo que ellos estaban murmurando era cierto o no era cierto. ¿Vio? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice, ¿no? Sí, claro, pero Él no daba testimonio de sí mismo, sino que estaba dando testimonio del Padre, de lo que el Padre, cómo el Padre juzgaba, lo que el Padre le enseñaba a Él y lo que le enseñaba con respecto a ellos, ¿no? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y acá el Señor da testimonio. Nosotros podemos ver el testimonio de Cristo, no es que da testimonio Él, sino que hay otros que dan testimonio de Él, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Dios encarnado, ¿no?, de que Él es el Mesías. Otros dan testimonio de Él. Por lo tanto, el testimonio que dan de Él es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el testimonio de 2 o 3 testigos es verdadero. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros podemos ver acá, gloria al nombre del Señor, que esto está enfatizado, ¿no? Y la unidad que hay entre Él y su Padre Celestial, ¿no? Y a Él, para Él era prohibido, para Jesús era prohibido, ¿no?, vivir una vida que no sea la que al Padre le agradaba. Él no se permitía vivir otra vida, porque Él estaba tan sujeto a su Padre, ¿no?, que no iba Él a aceptar otra vida o otra dirección, ¿no?, para su vida, sino fuera la del Padre solamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que Jesús hizo durante toda su vida no iba en contra de la voluntad de su Padre, nunca fue en contra de la voluntad de su Padre, sino por el contrario, se podía ver la unidad del Padre y de Él, ¿no? Yo no puedo de mí mismo hacer nada, ¿vio? Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Entonces, Él estaba dando testimonio acerca de la unidad que había entre Él y el Padre, porque ellos lo querían apedrar porque Él dijo que Él era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, Él le estaba mostrando a Él que Él era igual a Dios, ¿no? Y Él tenía testigos para eso. Él tenía testigos y Él le iba a mencionar a estos testigos. Y dice, por lo tanto su juicio fue perfecto, el juicio de Cristo era justo. Y conforme como Él oyó, es que conforme a lo que Él oyó es la realidad del hecho de que Él y el Padre eran uno.
¿no? ¿Y de quién oyó él? Porque yo juzgo según lo que he oído, dice. ¿Y de quién oyó el juicio? Del Padre. ¿No? Y entonces él da a conocer el juicio del Padre hacia el pueblo de Israel, hacia aquellos que murmuraban, hacia aquellos que lo querían apedrear, aquellos que lo querían matar. ¿No? Ellos pasaron digamos, por la zaranda del Padre y fueron hallados culpables, por así decirlo. Gloria al nombre del Señor. Esta es su manera. Su palabra fue verdaderamente muy apartada de las palabras de los otros hombres. Pero esto todavía no era suficiente. Debía haber un adicional testimonio conforme a la Escritura. Es decir, que además del Padre tenía que recibir el testimonio de otro, porque tenían que ser dos los que tenían que dar testimonio acerca de él. Tenía que tener un testimonio adicional. ¿Vio? Si no, su testimonio no podía ser verdadero. El testimonio de dos hombres es verdadero. Y a pesar de que dio perfecto testimonio de sí mismo, aun conforme a la ley judía, este no fue válido. ¿Vio? A pesar de conforme a la ley, él dio un verdadero testimonio, pero conforme a la ley no era válido porque tenía que ser por medio de dos testigos. Entonces él necesitaba la confirmación. Y entonces él tiene un testimonio adicional para proporcionarle a ello. Y primeramente trae a Juan el Bautista como el testimonio sobre la escena, no, sobre el testimonio, él trae a Juan el Bautista. Vosotros enviasteis a Juan, le dice él, gloria al nombre del Señor. Vosotros enviasteis a Juan y él da testimonio de la verdad. Él era una abrasadora, resplandeciente luz, y vosotros estuvisteis dispuestos por cierto tiempo para regocijaros en su luz. Entonces Jesús le está recordando a los judíos, ¿no?, del ardiente testimonio de Juan el Bautista, ¿no?, que les provocó a enviar a él por información, ¿no?, por información a cuanto si él era el Mesías. Él dio testimonio de Cristo, Juan el Bautista, y aquello no solo fue un testimonio de hombre, porque Juan el Bautista no solamente era un hombre, sino que era un profeta, y lleno con el Espíritu Santo. Entonces las palabras eran inspiradoras y los hombres estaban y están obligados a oír no acerca de aquel que da testimonio. Juan fue una brillante lámpara, abrasadora lámpara, una resplandeciente lámpara. No fue la luz del día, sino una iluminación sobre las tinieblas, Juan el Bautista. Los judíos habían estado alegres por la luz que les trajo Juan, y ellos se regocijaron por cierto tiempo. Pero eso fue limitado y debía dejar pasar a la más grande luz que estaba entonces presente, porque sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran contemporáneos, ¿no? Juan simplemente iluminó su senda. Él tenía un más grande testimonio, la voz del profeta. Y acá Jesús no solamente que Dios dio testimonio de él, sino que tenía a Juan el Bautista que dio testimonio de él, tenía un testimonio adicional, pero necesitaba otro para poder cumplir lo que la ley decía. Entonces las obras que el Padre me ha dado para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿no?, de que el Padre me ha enviado, en el versículo 36, ¿no? Y mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
y que el Padre me ha enviado. Y entonces aquí había un irrefutable testimonio, ¿no?, de que verdaderamente Él era lo que decía. Él era lo que decía. Y eso es maravilloso. Las gloriosas obras y los milagros, ¿no?, los milagros que Él hacía, hablan el lenguaje decisivo de Él como el ungido de Dios. Porque nadie que Dios no hubiera enviado podía hacer los milagros que hizo Jesús. Pero los milagros daban testimonio que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Pero no era por medio de los milagros que Él tenía que dar testimonio, sino por medio de dos testigos. La sanidad del hombre, de aquel hombre que estaba postrado frente a la fuente de Betesda, la sanidad del hombre impotente, la señal en este capítulo fue una especial prueba de que no podía ser negada, excepto por el voluntariamente ciego. Les está dando el testimonio de sus derechos divinos que les deja sin excusa. Fueron responsables de aceptarle como su Mesías o rechazarle. No hubo alternativa. Entonces el testimonio adicional del Padre mismo le encierra absolutamente para creer o apostatar. Quiere decir, porque ellos le preguntaron al hombre que había sido sanado, ¿no? En el versículo y en el 12 le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿No? Y en el 11 dice, respondiéndoles, el que me sanó, él mismo me dijo que tomara tu lecho y anda. Y en el 13 dice, y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y entonces ahí tiene los dos testimonios que la ley demandaba. El testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de este hombre que había sido sanado. Y entonces ya no tenían otra alternativa a ellos que recibirle a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Entonces el testimonio adicional, es decir, de Juan y del enfermo que había sido sanado, eran suficientes para que ellos creyeran, para que ellos le recibieran. No, porque el testimonio de dos es verdadero, dice. Es verdadero. Entonces, o ellos aceptaban a Jesucristo como el Mesías, o ellos terminaban en la apostasía. Apostataron, negaron la verdad. Y ustedes saben lo que pasó, negaron la verdad. Entonces, en el versículo 37 dice, y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Ahora fíjese, ¿no? Yo me pongo a pensar en estos pasajes. Nosotros muchas veces, o muchos dicen lo que ellos son. Muchos dicen lo que ellos son. Pero para ser creíble lo que ellos son, entonces tiene que haber testigos verdaderos, no ver testigos falsos, porque también vemos cómo en la Biblia menciona los testigos falsos. No, eso no es válido para dar testimonio. Tiene que ser testigo verdadero. Ahora muchos se dicen de ellos mismos, dan testimonio de ellos mismos, que ellos son estos, que ellos son pastores, que ellos son evangelistas, que ellos son apóstoles, que ellos son profetas, que ellos son siervos de Dios. Pero tiene que haber el testimonio de dos personas verdaderas que dan testimonio de ellos. Y ahora, ¿qué testimonio darían de usted si tendrían que dar testimonio de usted? ¿Qué testimonio darían de mí?
verdaderos, no testimonios mentirosos. Entonces, nosotros, y encima que no solamente tenemos que tener el testimonio de dos personas, que serían dos testigos, sino que tenía que ser testimonio de Dios. Dios tendría que dar testimonio acerca de lo que nosotros somos. ¿No? Porque después en el 37 Jesús dice, y el Padre ha dado testimonio de mí, dice. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Entonces fíjese usted, hermano amado, ¿cuánto dan testimonio de sí mismos? Ellos mismos dan testimonio de sí mismos, pero otro no puede dar testimonio de lo que ellos dicen. Ellos dicen que son siervos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ellos dicen que son pastores, pero realmente no son pastores conforme a la palabra. No son siervos de Dios conforme a la palabra. No fueron apartados por Dios, sino que ellos mismos se han apartado. Rebelándose contra el pastor que los pastoreaba, se levantaron ellos mismos como pastores, como evangelistas, se levantaron ellos mismos como apóstoles, como profetas. No fueron levantados por Dios. Por eso ellos, cuando usted va y busca testimonios acerca de ellos, siempre van a encontrar una cuestión en su supuesto apartamiento o en su supuesto ministerio. Porque acá nosotros tenemos que ver de dónde viene tal pastor, de dónde viene tal siervo del Señor, cómo fue que este hermano, este siervo alcanzó ese puesto, ese ministerio, ¿quién se lo dio? Y nos vamos a llevar muchas sorpresas sobre muchos hermanos muy conocidos que ellos dicen ser siervos de Dios, pero el testimonio que los respalda no avala eso. No avala porque no hay testigos verdaderos que puedan decir verdaderamente este hermano es un siervo de Dios porque Dios lo levantó, sino que él mismo se levantó, él mismo se puso allí, rebelándose contra el pastor que lo estaba pastoreando, ¿no? Dejándose llevar por su egocentrismo, dejándose llevar por su orgullo. Él mismo se puso, pero no solamente que él se puso como pastor, sino que él apartó a otros como pastores. Y entonces el apartamiento de ellos, de aquellos que fueron apartados por que se apartó a sí mismo, ¿tiene validez o no tiene validez? Tiene validez delante de los hombres, pero delante de Dios no sirve. No sirve, no tiene respaldo de Dios, porque Dios respalda a aquellos que Él pone, a aquellos que Él levanta, a aquellos que Él constituye. Entonces, acá el Señor Jesucristo, ¿no? Conforme a la ley, y yo creo que este principio de la ley todavía continúa, porque es parte de la ley moral acá. Esto no es parte de la ley ceremonial, es parte de la ley moral, el dar testimonio, ¿no? Por medio de dos testigos. Ahora, conocemos de muchos hermanos que dicen que son siervos de Dios, pero no tienen respaldo de que Dios los ha puesto. Tienen respaldo de que otros hombres lo han puesto, eso sí, pero no de que Dios los ha puesto, que lo ha puesto el Señor. Entonces fíjese qué hermoso es que den testimonio de nosotros como que verdaderamente hemos sido puestos por Dios, ¿no? Que verdaderamente Dios nos ha puesto en el lugar que nosotros estamos ocupando. No buscamos ser puestos por los hombres. No buscamos el respaldo de los hombres para el ministerio. Buscamos el respaldo de Dios. Si Dios nos respalda, nosotros cosas mayores que las que hizo el Señor vamos a hacer. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, porque el Padre mismo me envió, ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz o visto su aspecto. Entonces vio las palabras del Señor Jesucristo frente al murmullo, frente a la crítica, al odio, al rencor que ellos tenían. Las palabras del Señor Jesucristo fueron muy fuertes, muy severas fueron. El Señor sentía la animosidad.
¿no? Que se estaba levantando en su contra, ¿no? Y él sentía más y más el manifiesto que está siendo rechazado. Él estaba siendo rechazado. Era muy evidente que ellos nunca habían oído la voz del Padre, porque en tal caso podían haber reconocido el mismo tono de voz del Hijo. ¿Vio? Cuando uno es apartado de Dios, uno tiene la señal en él mismo de que fue apartado por Dios, porque el hablar que él tiene es semejante al hablar de Dios. Y entonces, ¿dónde está el hablar de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Acá está el hablar de Dios, acá está la voz de Dios también, impregnada en letra. Y entonces cuando nosotros escuchamos a un siervo de Dios, ¿no? Entonces el tono de su voz, el sentido de su predicación, ¿no? Es semejante a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es semejante a él. Pero solamente lo reconocen aquellos que han sido revelados, iluminados en la palabra. ¿Vio? Por la palabra uno se descubre. Por el hablar uno se descubre. Hay muchos que dicen que son siervos de Dios y no hablan conforme a la palabra. No hablan conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, cuando nosotros queremos tener una vida de servicio, tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿No? Todos podemos servir a Dios, pero cuando vamos a un ministerio, eso solamente lo podemos recibir de Dios, no de los hombres. No podemos recibir el ministerio de un hombre. Entonces, aquel que ha sido puesto por Dios habla conforme a lo que Dios habló. Podían haber ellos tranquilamente encontrar la similitud en el hablar de Jesús con el hablar del Padre. Pero ellos nunca escucharon la voz del Padre, porque en tal caso podrían haber reconocido el mismo tono de voz en el Hijo de Dios. ¿Vio? Además, jamás jamás habían visto sus muchas manifestaciones o podían haber reconocido la figura de Cristo que Él fue enviado. Ellos nunca habían visto sus manifestaciones, no habían visto. Porque si hubieran visto las manifestaciones directamente de Dios, ellos hubieran reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, conforme lo habían dicho los testigos y conforme el Padre le estaba dando testimonio. Acá en estos años se hizo un desastre en la iglesia. Hombres caprichosos, carnales, se pusieron de pastores, se pusieron al frente de las iglesias. Y no solamente eso, no tuvieron vergüenza, no tuvieron temor de Dios, levantaron a otros como pastores, como predicadores. No, pero Dios nos los levantó. Dios nos los levantó. Y entonces, ¿cómo hablan los hermanos que fueron puestos por los hombres? Conforme habla el hombre. Conforme habla el hombre, así hablan los que fueron puestos por los hombres. Pero aquellos que fueron puestos por Dios, hablan según Dios, según como Dios habla. Así habla. Y usted no puede distinguir, hoy la iglesia no puede distinguir a un hombre puesto por Dios y a un hombre puesto por sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más abajo. ¿Se da cuenta, hermano? Además, jamás ellos habían visto sus manifestaciones o podrían haber reconocido, ¿no?, al Señor como el Hijo de Dios. Cuando los hombres andan en la luz de la que conocen, la verdad adicional, es decir, es fácil de tomar, ¿no? Y viceversa. Es decir que cuando los hermanos andan en la luz de la palabra, entonces es creíble cuando se da testimonio acerca de ellos, ¿no? Porque el testimonio adicional es el testimonio que da otra persona que no sea la palabra, que no sea Dios, sino que las personas hablan de ese hombre que realmente es un siervo de Dios. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. No actuaron conforme a lo que habían oído. La palabra no había sido permanentemente en ellos.
De aquí que no podían recibir ninguna cosa adicional, ningún testimonio, en el camino de la iluminación divina. Es peligroso no creer y andar en la luz, y no andar en la luz, perdón. Es peligroso no creer y no andar en la luz. Como la presente lección enseña. El Señor está enterado de los pensamientos de sus corazones. La incredulidad está llamándoles y están envolviéndose del único o volviéndose del único que puede bendecirles y ayudarles. Él no cesa hasta que pone ante ellos el quinto y final testimonio de sí mismo y su derecho. ¿No? En el 39 y 40, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que podáis tener vida. Entonces fíjese, este es el quinto testimonio, según dice la palabra del Señor. Es el quinto, la palabra da testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías. Y así la palabra de Dios tiene que dar testimonio de cada siervo de Dios, ¿no? Que está detrás de los púlpitos, que está al frente de las iglesias. La palabra tiene que dar testimonio de cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué se trasluce ahí? ¿Qué se ve allí? ¿No? Eso es lo que estamos andando como la palabra de Dios demanda de nosotros. Estamos haciendo lo que la palabra de Dios espera de nosotros. ¿No? Porque cuando la palabra da testimonio acerca de nosotros, ¿no? Que somos casados, maridos de una sola mujer, ¿no? Que no andamos fornicando, ni mintiendo, ni engañando, que andamos con temor y con reverencia delante de Dios. Cuando la palabra da el testimonio de nosotros, es Dios mismo el que está dando testimonio de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano amado. Y ahí está el mensaje de Jesús a los judíos. Ustedes no me juzgan y ustedes se enojan que yo he sanado a un hombre en el día sábado, ¿no? Pero el juicio que ustedes hacen para conmigo, ustedes tendrían que hacerlo para con ustedes mismos. Ustedes tendrían que juzgarse a sí mismos. Ahora, Jesús no vino a juzgar, Él vino a salvarlos a ellos. No, porque tampoco nosotros queremos juzgar a los hermanos, nosotros queremos ayudar a los hermanos. Entonces dice en el 39 y 40, escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que podáis tener vida. Y así pasa hoy día. Hoy día los hermanos no quieren venir a donde está la vida, a donde está la verdadera palabra de Dios. No, porque Jesús hablaba ásperamente también. Jesús les confrontaba a ellos con la realidad que ellos tenían. Ellos eran hipócritas y Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas. No, ustedes son unos mentirosos. Ustedes son del diablo. Ustedes no tienen temor de Dios. Ustedes recorren el cielo y la tierra haciendo un prosélito, y una vez hecho lo hacéis doblemente más hijo del diablo que hijo de Dios. Ustedes son ladrones. No tienen temor de Dios. Y Jesús le hablaba con palabras ásperas a ellos. Y la gente no quiere las palabras ásperas. La gente quiere mucha miel en la palabra. Y si bien la palabra es miel, es dulce como la miel, hay algunos que no la pueden gustar a la miel. ¿No? Porque mucha gente dice: a mí no me gusta la miel. Bueno, fíjese, hermanos amados. Las Escrituras dan testimonio de nosotros, así como la Escritura da testimonio de Cristo. Las Escrituras estaban en sus manos, pero no en sus corazones. Ellos tenían las Escrituras en la mano, pero no en los corazones. No estaba escrita la palabra de Dios en los corazones, como decía el apóstol Pablo. No, vamos a ver si lo encontramos a ese versículo. Gloria al nombre del Señor. Si alguien me puede ayudar, A, B, C, D, E, escrita o no con tinta. Tenemos tiempo, hermano, no hay problema, pero es bueno ponerlo
a esta palabra. No es escrita. Vamos a ver tinta, hermano. Lo vamos a buscar para que ustedes vean. No, que esto verdaderamente es de mucha importancia. En Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo encontraste, amor? Dice: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Después usted puede seguir leyendo. Leemos el 7 también más. Léelo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Vio? Entonces nosotros fuimos, en nuestro corazón ha sido escrito la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero muchos tienen la palabra, pero no en el corazón. Tienen la palabra escrita nada más, pero no la tienen en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Y eso es triste, porque si la tuvieran en el corazón, tendrían que haber reconocido que ellos mismos se equivocaron, que ellos mismos erraron, que ellos mismos hicieron lo malo. No, cuando ellos se levantaron y se pusieron a sí mismos por ellos mismos, entonces ellos tendrían que haber reconocido, si tuvieran la palabra escrita por el Espíritu Santo en sus corazones, ellos se tendrían que arrepentir y tendrían que pedir perdón, ¿no? Y haciendo tanto daño a la iglesia, tanto daño le hicieron poniéndose a sí mismos, estableciéndose ellos mismos como siervos de Dios, cuando Dios nos los mandó, Dios nos los puso a ellos. Pero a Jesús sí, su testimonio era verdadero. Tu testimonio era verdadero porque había testigos, ¿no? que era necesario, testigos verdaderos que daban testimonio de que Jesús era el Cristo. Y ellos, en vez de recibir el testimonio, rechazaron el testimonio, ¿no? Y se volvieron negadores de la verdad que era o que estaba en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sus palabras son severísimas. Siente la animosidad que está levantándose en su contra el Señor. Más y más se manifiesta que está siendo rechazado. Era muy evidente que ellos nunca habían oído la voz del Padre, porque en tal caso podían haber reconocido el mismo tono de la voz en el Hijo. Además, jamás habían visto sus muchas manifestaciones o podían haber reconocido la figura, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que el que estaba delante de ellos fue enviado. Cuando los hombres andan en la luz de los que conocen la verdad adicional, es fácil de tomar y viceversa. No actuaron conforme a lo que habían oído. No, la palabra no había sido permanentemente en ellos. De aquí que no podían recibir ninguna cosa adicional en el caso de la iluminación divina. No podían ser iluminados porque ellos rechazaron la palabra. Y así, ¿cuántos que se pusieron a sí mismos? ¿Por qué se pusieron a sí mismos? Porque rechazaron la verdad, rechazaron la palabra. ¿No? Rechazaron lo que la palabra de Dios dice. No, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. ¿No? Se opusieron a eso y se pusieron a sí mismos por ellos mismos y establecieron a otros.
¿Y por qué establecieron a otro? Porque los otros fueron tan mentirosos y tan engañadores a sí mismos como lo fue él. Porque no podemos aceptar un ministerio de una persona que Dios no ha levantado. No se puede aceptar un ministerio, ¿no? o un apostolado, o un evangelismo, o un ministerio de profeta o de lo que sea, si en las manos de una persona que Dios no lo levantó. Dios no lo levantó. ¿Cuánto hay así? Está lleno eso, está lleno. Hombres caprichosos que se creen que ellos mismos están capacitados para algo. Mire, cuando usted se cree que está capacitado, déjeme decirle que no es la palabra de Dios la que usted tiene en su corazón, sino que es un espíritu de error, un espíritu mentiroso que lo está llevando al error a engañarse a sí mismo y a engañar a otros. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor: es peligroso no creer y no andar en la luz, como la presente lección nos enseña. El Señor está enterado de los pensamientos de sus corazones. La incredulidad le está llamándoles y están volviéndose del único que puede bendecirles y ayudarle. Mas Él no cesa hasta que pone ante ellos el quinto final. Y el Señor le dice: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Gloria al nombre del Señor. Los judíos tenían la Escritura, pero las Escrituras no lo tenían a ellos. Ellos no movieron ni controlaron sus vidas. Puede ser que los escudriñaran diligentemente, pero no la creyeron. La fe fue deficiente. Por lo tanto, cuando la verdadera esencia de los escritos del Antiguo Testamento, la sustancia de la sombra, estuvo en pie ante ellos, fallaron en reconocerle, aunque Él dio a todos los lineamientos y rasgos de esperados del Mesías. ¿Vio? Entonces, Jesús dio todo, dio a entenderle al pueblo de Israel, dio a entenderle que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios. Pero el pueblo de Israel escudriñaba las Escrituras, ¿no? Pero no las entendía. No las entendía. No, porque ellos en su corazón tenían la rebeldía. Y así muchos hermanos que dicen entender la palabra de Dios son rebeldes en sus corazones, en contra de la palabra de Dios, en contra de aquellos que fueron puestos por Dios. ¿Y usted qué cree? Cuando usted parta de este mundo, ¿usted qué cree que usted va a recibir delante del tribunal de Cristo? Aunque usted diga que usted va a recibir un premio, aunque usted crea que va a recibir un premio, no, que usted es la esposa de Cristo, déjeme decirle que se va a llevar una sorpresa. Te va a llevar una sorpresa aún en el arrebatamiento. Te va a llevar una sorpresa. Por eso, hermano, no se engañe a sí mismo. No, busque testigo. Busque testigo y pruébese a usted mismo si usted es lo que usted dice ser. Jesús dio testimonio, pero con testigos. 5 testigos tenía Jesús de que Él era el Cristo. ¿No? 5 testigos y no lo recibieron. Alabado sea el Señor. Entonces, la misma vida que las Escrituras expusieron entre ellos, pero sus ojos estaban impedidos de modo que no podían verle. Sus corazones, los corazones de estos judíos que levantaron el murmullo, no eran rectos ante Dios. Como Jesús claramente declara: no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él recibís. Eso está en el 42 y 43 de Juan capítulo 5. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y no, ellos no aquellos que se ponen a sí mismos no aman a Dios, se aman a sí mismos. A sí mismos, por eso hicieron todo lo que hicieron. Establecieron un ministerio que nadie le mandó a establecer. ¿No? Pusieron iglesias, ¿no? Y tal vez grandes y maravillosas. Pero ¿quién nos mandó? Nadie le mandó. ¿Usted cree que van a recibir recompensa por eso?
no van a recibir recompensa por eso. Todo es pólvora en chimango, como dice el dicho argentino. Y esto es duro decir esto. Pero el daño que han ocasionado a la amada, el daño que han ocasionado al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no causando divisiones por todos lados. Lo que usted tiene que hacer, hermanos, ir a la iglesia donde usted salió huyendo, escapando, por no aceptar la doctrina y la enseñanza de su pastor, tiene que volver ahí y pedir perdón al siervo del Señor. Y sujetarse ahí y esperar que el pastor le indique a usted lo que usted tiene que hacer. Entonces dice, no tenéis temor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él recibiréis. Tener la luz de la palabra y no rendirse a ella es una condición mucho peor de lo que es aquella de un pecador ordinario. Un hijo de ira, como lo son todos los hombres, según Efesios 2, versículo 3, ¿no? Cuando los hombres rechazan la luz, se oponen a sí mismos, ¿no? Se ponen a sí mismos en el camino de recibir al anticristo. Cuando los hombres rechazan la luz, se ponen en sí mismos en el camino de recibir al anticristo. No te entiendo, amor. ¿No? Están en el camino de llegar a ser hijos de Satanás. Dios les envía potente engaño, ¿no? Para que puedan creer a la mentira, pero no creyeron a la verdad. Segunda de Timoteo 3, de Tesalonicense, 3, 11 y 12. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Declaramos nosotros que es un peligro o un peligroso lugar estar en el conocimiento de la Escritura y no obedecerlas. ¿No? Los judíos rechazaron a Jesús, al Mesías, al Rey, al Hijo de Dios, con su descripción en sus manos. Y todos estos años han sido vagabundos sobre la faz de la tierra, cumpliendo sus escritos. En el día que esta casi inminente hora recibirán al Cristo falso y sufrirán increíblemente debido a eso, cumpliendo más las Escrituras. La tribulación será el justo castigo para ellos. Daniel nos informa que él, el anticristo, confirmará un pacto con ellos, los judíos, y por una semana, 7 años, Daniel 9:27. Los gentiles también aceptarán el monstruoso Mesías, el sustituto de Satanás, porque no recibieron a Cristo, no al Cristo de Dios. La culminación de este rechazo de Dios y su Hijo viene en el momento cuando los tiempos de los gentiles han corrido su curso. Ya estamos al final. Como también el periodo de la cautividad del judío, estos dos grandes propósitos de Dios corren concurrentemente y están casi terminando ahora. Volver a la iglesia, volver a su iglesia si se enseña la palabra verdaderamente. Claro, pues mi esposa me está diciendo, ¿no?, que usted tiene que volver a la iglesia donde usted salió si verdaderamente se predica la palabra de Dios. No va a volver a una iglesia donde lo van a poner bajo esclavitud. Tiene que volver a una iglesia supuestamente donde se hable la verdad, donde se enseñe conforme a la verdad. Eso está más claro que el agua cristalina. Por eso, hermanos amados, ¿no?, cuando el mensaje que nosotros estuvimos viendo aquí, ¿no?, el mensaje, vi que es el mensaje del Señor que le da a los judíos, y le dice el Señor: yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha, hablando de Juan el Bautista, que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, y que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis.
escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir para... eso le decía a los judíos religiosos que se habían juntado para murmurar en contra del Señor. ¿Y cuántos se juntan hoy contra los verdaderos siervos de Dios? ¿Cuántos murmuran en contra de los siervos de Dios? No tienen temor de Dios, de hablar de los siervos de Dios. Usted antes de hablar de un siervo de Dios tenga cuidado. Tenga temor de Dios antes de hablar de los verdaderos siervos de Dios. Porque eso Dios lo toma en cuenta. ¿No? Por eso, hermano, hablamos así, no para condenarlo, sino para despertarlo, para poder atraerlo a la verdad. Mas yo os conozco que no tenéis temor de Dios en vosotros, le dice el Señor. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese le recibís. Y yo veo que reciben ellos a este que se puso a sí mismo y se levantó a sí mismo y estableció a sí mismo. Lo reciben como un siervo de Dios. Cuando ellos saben perfectamente que no hay quien pueda respaldar eso, que él dice que él es un siervo de Dios. ¿No? Busquen testimonio acerca de aquel que los levantó, de aquel que estableció la iglesia. Busquen testimonio verdadero de ellos. Y no va a encontrar. No va a encontrar. Siempre va a encontrar que se fue enojado de su iglesia, que estaba acá, después se fue para allá, que hizo esto, que hizo lo otro. Y no hay testimonio verdadero. O en tal caso el testimonio verdadero estaría diciendo que él no fue puesto por Dios. No penséis que yo, dice Jesús ahí en el 44, no podéis vosotros creer que pues recibís gloria de los hombres. ¿Cómo podéis vosotros creer pues recibir gloria de los unos de los otros? Y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. ¿Vio? Ellos se juntan y se alaban el uno al otro. Siervo de Dios acá, siervo de Dios acá, pastor acá, evangelista acá, ¿no? O apóstol acá y todo eso. Se alaban entre ellos mismos. ¿No? Pero dice, y no buscáis la gloria del que viene de Dios. Pero Dios no los alaba a ellos. Dios no los respalda a ellos. Porque se pusieron a sí mismos. Dios no los respalda. ¿Por qué no? ¿Sabe dónde no los respalda? Que no pueden manifestar la vida del nuevo hombre. No pueden manifestarla. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acuse. Moisés, en todo caso nosotros es la palabra. En quien tenéis vuestra esperanza. Y la esperanza de nosotros es la palabra. Porque si creyeses a la palabra o a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hermano, ¿se da cuenta usted? Se da cuenta, acá termina el mensaje. Este es el mensaje que el Señor le da a los judíos religiosos y que el Señor le da a aquellos que hoy día dicen ser lo que no son. ¿Cuántos dicen ser lo que no son? No tienen testimonio en ellos mismos. No hay quien dé testimonio de ellos, como que ellos pueden respaldar lo que ellos dicen que son. ¿Usted puede respaldar lo que usted dice que es? ¿Cómo puede respaldar usted? Con la verdad hablo, Con la verdad, no con la mentira y el engaño, con la verdad. Hermano, ¿sabe lo que tiene que hacer usted que se engaña a sí mismo? Con todo el amor del Señor Jesucristo, arrepiéntase. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Todavía hay vida en usted, todavía hay tiempo. Hay tiempo para que realmente Dios le dé testimonio acerca de usted. No se aferre a estas cosas que usted mismo creyó o que usted mismo estableció. No se aferre a eso. Eso le está llevando a un camino de error, a un camino de condenación. No perdiendo la vida eterna, por supuesto, pero a vivir una vida de mucha tristeza y de mucho dolor. Por eso, hermano, hermana amada, esta es la verdad, este es el testimonio, que acá, como dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y él constituyó en la iglesia
pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. No, vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos amados, nosotros en nuestra congregación tenemos que tener mucho cuidado de no decir que somos lo que no somos. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Nosotros decimos que somos salvos. Nosotros decimos que somos justos. ¿Y quién da testimonio de eso? La palabra de Dios. Dios da testimonio de eso. ¿Y quién más da testimonio? Damos testimonio los unos de los otros en cuanto a eso. Damos testimonio de que verdaderamente es justo porque este hermano creyó la palabra, es salvo, tiene vida eterna, es una nueva creación. Damos testimonio de eso. Pero acuérdese que también tiene que haber una manifestación de parte de nosotros a lo que nosotros decimos. Por eso, hermanos amados, que el Señor le bendiga mucho a todos ustedes, a todos. Y usted, hermano, que vive engañándose a sí mismo, creyendo ser algo, no siendo nada, como dijo Pablo, ¿no? Poniendo tropiezo a la verdad, convirtiéndose más en un apóstata que en una persona que vive conforme a la verdad. Arrepiéntase, dígale: Señor, perdóname, yo he hecho mal. Señor, he hecho mal, Señor, me he comportado indulgentemente, me he comportado caprichosamente, te pido que me perdones. Yo prefiero no ser nada, Señor, antes de perder el supremo llamamiento de la esposa, antes de que tú no das testimonio de mí. Yo quiero que tú des testimonio de mí, Señor, de lo que yo soy para ti. Así como tú diste testimonios acerca de tu Hijo Jesucristo, yo quiero que dé testimonio de mí. No, ayúdame, Señor. No importa si nunca soy un apóstol, no importa si nunca soy un evangelista, un pastor, un misionero, no importa, Señor, pero yo quiero vivir en tu verdad. Yo quiero verdaderamente, ¿no?, que tu palabra se haga realidad en mí. No me quiero seguir engañando a mí mismo, diciendo que soy algo que no soy, que no lo puedo demostrar. ¿No? ¿Cuánto dice que son hijos de Dios y andan viviendo conforme al mundo? No, porque hay que demostrar que uno es hijo de Dios. ¿Y cómo demuestra uno que es hijo de Dios? Y obedeciendo, creyendo la palabra de Dios. ¿No? Porque por su fruto lo conoceréis, dijo el Señor. Y entonces, ¿qué fruto está dando usted, hermana, hermano? ¿Qué fruto es lo que está dando usted? No se engañe a usted mismo. No, acá hay una vida que Dios nos marcó, una vida maravillosa, preciosa, una vida llena de paz, una vida llena de esperanza, una vida llena de tranquilidad, de sosiego. ¿Y que nosotros vamos a despreciar eso? Entonces, hermano amado, arrepiéntase, vuélvase al Señor con todo su corazón, pídale perdón al Señor por lo que ha pasado en su vida y el Señor le va a restaurar, porque el Señor le gusta lavar los pies de aquellos que se vienen a Él. Nosotros estamos para lavar los pies de los hermanos, no restaurarlos, ayudarlos. Nosotros queremos ayudarle, hermano. En esta iglesia queremos ayudarle a levantarse. Cuando en otro lugar lo van a poner en disciplina, cuando en otro lugar lo van a juzgar duramente, nosotros lo queremos levantar y lo queremos ayudar a reponerse delante de su presencia. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Vamos a hacer una oración y mañana vamos a estar de 7 a 8 nuevamente con alguna palabra que el Señor nos va a dar. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Gracias por tu mensaje en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que se ha manifestado en este capítulo. Gracias, Señor amado, porque aprendemos, Señor, de los errores que ellos cometieron para no cometer los mismos errores, Señor. Señor, no solamente queremos tener la palabra escrita, sino que la palabra esté también en nuestro corazón de carne, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que se están reconociendo a sí mismos, que se han engañado a sí mismos, que no han podido ellos dar testimonio de sí mismos, de que realmente son lo que ellos creen ser.
Ayúdales, bendíceles, Señor. No estamos condenando a nadie, Señor amado. Lejos esté de nosotros condenar a los santos, a los hermanos, pero queremos que ellos no se engañen a sí mismos pensando en algo que no es cierto. Padre Santo, bendícelos, ayúdalos y ayúdame también primeramente a mí, a mi esposa, a mi hogar, a mi familia. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos de nuevo en el programa de 6 a 7. No, de 7 a... De 7 a 8, perdón, hermano. Señor